Amén. Estamos aquí de pie en señal de reverencia, porque solamente tú eres el soberano, solo tú eres el grande, el todopoderoso. Y nosotros nada más somos tus criaturas, Señor. Y estamos acá, en primer lugar, agradecidos porque tú has bendecido nuestro hogar iglesia. Al bendecir a Leonel y a su familia, y al darnos la vida a nosotros, los que estamos acá reunidos, al cuidar de nosotros en nuestro caminar, tú te has manifestado en nuestros corazones. Te damos gracias porque aquí está Ángel con nosotros, Señor. Un día escuchamos de esa persona que tú utilizaste para que Leonel llegara hasta su destino, y fue maravilloso escuchar esa historia, Señor, pero más maravilloso es poder conocerle en persona aquí con nosotros. Tú sabes, él anda por todas partes, Señor, en este país. No hay duda que tú lo has cuidado hasta el día de hoy, pero tú quisiste que ahora se detuviera y pasara a saludar a su amigo Leonel y que estuviera con nosotros, pues ese era el propósito principal, Señor. Habla a nuestros corazones, habla el corazón de él, ahora que vamos a estudiar tu palabra, y aumenta nuestra fe, Señor. Bendice a Irineo, su familia, por la pérdida de su hermano, y gracias porque aunque el devorador ha andado rondando, no hay duda que alrededor nuestro, pero tú has puesto tu ángel protector para que nos cuides. Y síguenos cuidando ahora que vamos a estudiar tu palabra y que también ya hemos llegado a las horas del día sagrado, Señor. Pedimos que este día sea una delicia, un gozo, una alegría. Saber que tú continúas con nosotros hasta el día que Cristo de su regreso, o hasta el día en que tengamos que ser llamados al descanso, Señor. En tu mano nos encomendamos, pedimos el perdón de nuestros pecados y suplicamos tu dirección, la del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios en esta hora. Es una corta meditación. Yo siempre, yo le pido a Dios toda la semana, ¿verdad?, que me ayude, ¿verdad? Y tenemos el plan de que venga tal vez algunos muchachos a predicar. Queremos traer a Elías, a Luis David, para que puedan venir a predicarnos al, ¿cómo se llama el muchacho de Cindy? Samuel. Queremos invitar a Samuelito, a Sofía, la queremos traer como predicadora también. Es un proyecto que tenemos en el hogar de iglesia de involucrar a unos muchachos y también de que nosotros participemos como lo hizo Emily ahora, ¿verdad? Yo sé que cuando uno empieza a pararse en público al frente, aquí somos poquitos, pero aún así no nervios, ¿verdad? O si no, Leo. Sí, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos conversar, tenemos una rueda allí, nos sentamos a comer algo, conversamos, y no nos tenemos pena, ¿verdad? Pero ya a la hora de pararse aquí, que le da carilleta a uno, ¿verdad? Y queremos traer a estos muchachos para que pueda haber diversidad y para que también ellos puedan crecer y nosotros juntamente con ellos, ¿verdad? Y poder tener también más compañerismo, porque de hecho si vienen los muchachos vienen sus padres, ¿verdad? Y así socializamos también con los demás hermanos de la iglesia. Pero hoy queremos estudiar un poquito acerca de Jeroboam. Yo sé que ya lo hemos estudiado antes, ¿verdad? Ya ese nombre Jeroboam es conocido, ¿cierto? Yo no sé, Ángel, ¿tú has estudiado la Biblia? ¿No? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Jeroboam. Tal vez después, cuando tengan chance por ahí, te detienes a investigar quién era él, ¿verdad? Porque pues ahorita vamos a hablar nada más un poquito respecto a él. No podemos decir toda la historia porque no hace tiempo, ¿verdad? Es simplemente hacer un poco meditar acerca de este hombre, si fue para bien o fue para malo, ¿verdad? Y qué lecciones podemos tener nosotros hoy en nuestros días, ¿cierto? Porque son historias que pasaron
hace miles de años, pero que también nos pueden servir hoy a nosotros en nuestros días, porque Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol, dijo. Así dijo. Lo que antes fue es lo mismo que se hará. Y lo que se hizo es lo mismo que vendrá otra vez. Y todo es como un círculo repetitivo, ¿verdad? Que se vuelve, aunque parezca que no es así, ¿verdad? Pero como nosotros no permanecemos para siempre, ¿verdad? Las generaciones que vienen tal vez tengan que repetir un ciclo de cosas que nosotros hoy ya practicamos, ya hicimos, ya realizamos, ¿verdad? Y lo mismo ha pasado en la historia, ¿cierto? Entonces, vamos a estudiar un poco acerca de Jeroboam en Primero de Reyes, capítulo 12. Ahora bien, pudiéramos haber hablado del fin del tiempo, ¿verdad? Y de lo que Jesús enseñó en Mateo 24 respecto a los últimos días por todas las cosas que están pasando, ¿verdad? Podríamos haber hablado de tiempos peligrosos, ¿verdad? De los cuales dice el apóstol Pablo que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. Y podríamos hablar también acerca de lo que Jesús dijo, que justamente antes de su segunda venida habrían guerras y rumores de guerras, terremotos y muchos otros desastres naturales en todos los lugares, ¿verdad? Y hoy nosotros hemos entrado en un año en el que el año pasado se decía, el amor, se decía en las noticias, se decía que el 25 iba a ser un año de grandes eventos. El asunto es que uno no puede prever qué tipo de eventos son, ¿verdad? Pero que son grandes los eventos que están pasando, son grandes los eventos. Si habláramos de la guerra, se han abierto frentes en diferentes lugares acerca de guerra, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita está Israel con una coalición de países peleando con Irán. Y lo digo como una coalición porque Israel no está solo, ¿verdad? Y tenemos que la guerra de Rusia no se termina con Ucrania. Tenemos también la tensión con China y con India también. Tenemos aquí técnicamente lo que estaba pasando aquí en California, y al ver cómo se ha movilizado el ejército, es como que si estuviéramos teniendo una guerra civil, ¿verdad?, dentro del país. Entonces, podríamos hablar mucho de eso, pero hoy queremos hablar acerca del peligro que existe cuando nosotros nos dejamos llevar por otras personas, ¿verdad? Más que todo por líderes que dirigen las naciones. Y en el capítulo 12 del libro de Reyes, de Primero de Reyes, dice así en el versículo 22 y 23: pero Jehová habló a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diles. Leemos el 24. Así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto es obra mía. ¿Quién está hablando ahí? Dios, ¿verdad? Está hablando Dios. Porque esto es obra mía, dijo. Al oír ellos la palabra de Dios, regresó cada uno a su casa conforme a lo que Jehová había dicho a través del profeta. Ahora, si nosotros leemos en el versículo 25, nos encontramos con Jeroboam, ¿verdad? Mira, nosotros podemos pensar que las cosas se dan así al azar, ¿verdad? Pero el que dirige la historia es Dios. Es el que dirige la historia. El problema nuestro, yo lo he dicho muchas veces, es que nosotros no podemos adivinar qué es lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Pero Dios, que conoce el mañana como también conoce el pasado, Él sí ya sabe qué va a pasar mañana, ¿cierto? Y nosotros lo único que nos queda es
confiar en Dios, buscarlo a Él, pedirle que nos dirija al tomar nuestras decisiones, escuchar lo que Él nos tiene que decir, como en este caso el pueblo, ¿verdad? El Señor le dijo a Semaías, mira, dile a este pueblo que no se vayan a poner a pelear. ¿Por qué no se van a poner a pelear? Porque Dios tenía la intención en ese momento de dividir el reino de Israel, que hasta entonces había sido una sola nación, pero ahora lo iba a dividir ¿en qué? En dos reinos. El reino de Judá por parte del hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, y el reino de Israel en el norte, que ahora el rey iba a ser este hombre que se conoce como Jeroboam. Y por eso el versículo 25 dice, mire, el 25 en adelante, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en los montes de Efraín y habitó en ella. Luego salió de allí y reedificó a Penuel. Pero Jeroboam, dice, pensó en su corazón, ahora la casa de David recuperará el reino. Está hablando del otro rey, ¿verdad? Porque el otro rey era el nieto de David, hijo de Salomón. Yo creo que tú sabes que Salomón era hijo de David, ¿verdad? No. Bueno, para hacer un poco de historia, Salomón era hijo de David. Y este Roboam era hijo de Salomón y venía a ser nieto de David. ¿Cierto? Y hasta entonces, la casa de David había reinado todo Israel. Pero ahora Dios estaba separando el reino de Israel en dos, y una parte se la dio al hijo o nieto de David, hijo de Salomón, y la otra parte se la dio a un tal Jeroboam. Vamos a decirlo así, un tal Jeroboam, porque este hombre no se menciona sino hasta que es traído como de Egipto, ¿verdad? Como exiliado. Al parecer este Jeroboam había sido un funcionario que había servido a Salomón, pero por algunas cosas se había ido huyendo, ¿verdad? A pedir asilo político allá a Egipto. Así se había ido. Pero ahora ya Salomón había muerto y lo volvieron a llamar. Ya no había ¿cómo se llama? La amenaza de que Salomón lo metiera en la cárcel o lo persiguiera o lo matara. No, ya Salomón había muerto, ¿verdad? Así que volvió a regresar. Y lo colocaron como rey y empezó a edificar las ciudades que habían estado en ruinas. Pero él pensó en su corazón y dijo, bueno, yo tengo una parte del reino de Israel que antes era un solo reino cuando Salomón reinaba, pero estos tienen que ir a Jerusalén a adorar. Así que cuando vayan allá, es probable que me traicionen a mí y se vuelvan a pasar otra vez al otro bando, ¿verdad? Al otro reino. Y a mí me van a matar. Solo dice ahí, el versículo 27 dice, si este pueblo sube a ofrecer sacrificios, pueden leer el versículo 27, dice, a la casa de Jehová que está en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, me matarán a mí, dice, y se volverán a Jeroboam, rey de Judá. Entonces, para que eso no pase, imagínense, ese hombre está preocupado por lo que le puede pasar y está preocupado en cómo puede evitar esa situación, ¿verdad? Entonces él dice, está pensando en su corazón, eso dice el versículo 26. Entonces dice que él hizo un consejo, porque todo rey tiene su gabinete, ¿verdad? Como todo presidente tiene un gabinete presidencial, ¿verdad? Que se conoce como el gabinete de gobierno, ¿cierto? Y dice que después de tomar consejo, o sea, él se reunió con sus concejales, ¿verdad? Con su gabinete real. Hizo el rey, dice, 2 becerros de oro, o sea, 2 toros, ¿verdad? De oro. Y le dijo al pueblo, estoy en el versículo 28, ya habéis subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Estas palabras, ¿dónde se habían dicho antes? ¿Dónde encontramos estas palabras nosotros anteriormente? En Éxodo 32, ¿se acuerdan cuando Aarón fabricó el becerro de oro? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron? Dice que cuando Aarón, en el capítulo 32 de Éxodo, dice que fabricó el becerro
¿qué dijeron? Bueno, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Las mismas palabras está diciendo Jeroboam. Aunque no había sido el becerro que lo había sacado de Egipto, ¿verdad? Sino que el Dios del cielo. Con muchos milagros, con muchas señales. Sin embargo, este hombre dice, ya no tienen que subir allá, ahora aquí tienen a los dioses, los cuales los hicieron subir de Egipto, y entonces dice, puso uno ¿dónde? Mire que él estaba pensando estratégicamente cómo mantener al pueblo retenido y que no subiera allá a Jerusalén. Dice que puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Ahora, esto dice fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan, y también iban a adorar delante del otro hasta Betel. Y no solamente hizo eso, sino que este hombre hizo también casas sobre los lugares altos y designó sacerdotes y de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y luego, mire, esto es bien importante mencionar, y luego dice, instituyó Jeroboam una fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y ofreció sacrificios sobre un altar. Lo mismo hizo en Betel, ofreció sacrificios a los becerros que había creado, que había hecho, y ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. ¿Quiénes eran estos sacerdotes? Bueno, eran los que iban a encargarse de la celebración, ¿verdad? Eran los que iban a encargarse del culto. Digo la celebración, ¿verdad? Porque allá de donde yo vengo, en El Salvador, la celebración es, así le dicen cuando uno va a la iglesia católica. Vamos a ir a la celebración, dicen. Nosotros en el ambiente evangélico, vamos a decirlo así, para hacer una pequeña distinción, ¿verdad? Decimos, no vamos a ir a la celebración, vamos a ir al culto, decimos nosotros, ¿verdad? Esa es la palabra que se usa, ¿cierto? En el ambiente evangélico cristiano. Y Jeroboam, él no quería que el pueblo subiera allá arriba, a Jerusalén, a adorar al verdadero Dios. Así que con esto él hizo pecar a Israel. Ahora, ¿qué quiero destacar de esto? Es que un líder malintencionado, preocupado por sí mismo, puede llevar a todo un pueblo a la ruina, a toda una nación, o en este caso podemos decir a toda una iglesia, ¿verdad? Por eso que Jesús dijo que nosotros no tenemos que seguir a ningún hombre, sino seguir el consejo directo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres fallan en sus intenciones. Y aparte de que fallan en sus intenciones, también a veces lo hacen con propósitos egoístas y apartan a la mente de las personas de la verdad y los llevan hacia donde ellos quieren para su propio beneficio. Jeroboam estaba buscando un beneficio propio, mantener a la gente alejado de lo que era el otro reino para que no lo traicionaran. Pero en realidad el mandato de Dios había sido que todo israelita debía de subir ¿a dónde? A Jerusalén a adorar. Era el único lugar donde Dios había ordenado que se podía adorar al verdadero Dios. Incluso cuando Jesús vino y tuvo aquella conversación con la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Algunos, bueno, a Ángel se lo vas a dar tarea porque él dice que no ha leído. La mujer samaritana que tuvo esa conversación y le dijo, nosotros adoramos aquí en este monte porque Jacob, nuestro padre, y sus hijos adoraron aquí. Y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, allá en el templo. Y Jesús le dijo, bueno, ustedes adoran lo que no saben, le dijo. Y nosotros adoramos, los judíos, ¿verdad? Adoran lo que saben. Porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos, dijo Jesús, ¿verdad? O sea, dando a entender que nosotros vamos a adorar a Dios donde Dios ha dicho que lo adoremos. Eso hablando del lugar. Ahora, nosotros vamos a adorar a Dios de la manera que Él ha dicho, que es la manera correcta para adorarlo. Así, ¿verdad?
No como le dijo Jeroboam al pueblo, le dijo, aquí están tus dioses. ¿Qué eran los dioses? Eran los becerros, ¿verdad? Y se conocen que son como esos, son ídolos, ¿verdad? Y el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te vas a inclinar ante ellos ni los vas a honrar. Así, ¿verdad? Y también dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ¿verdad? Y aquí tenemos a un hombre desviando la verdadera adoración hacia Dios, hacia animales o hacia estatuas hechas con manos de hombre, ¿verdad? Porque para hacer esa estatua alguien tuvo que haber trabajado el material, ¿sí o no? Sin embargo, Dios, Él no ocupa de seres humanos para hacer las cosas, porque Dios es todopoderoso, es omnipotente, es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Él es nuestro creador, ¿cierto? Y por eso Él nos pide que lo adoremos. Así que, pero a todo esto, Dios no deja a nadie sin hacerle un llamado. A Jeroboam Dios le envió un profeta para mostrarle que lo que estaba haciendo era pecado. Si usted lee en el capítulo 13, ahí dice que mientras Jeroboam quemaba incienso, o sea, estaban en la celebración, estaban en el culto, dice que un hombre de Dios vino de Judá a Betel, enviado por Jehová. Aquel hombre clamó, dice, al altar por mandato de Jehová y dijo, altar, altar, el versículo 2 del capítulo 13. Así ha dicho Jehová, a la casa de David le nacerá un hijo, llamado, ¿cómo se iba a llamar? Josías. Mire, es que esto es lo que yo digo, ¿verdad? Dios conoce la historia nuestra antes de que nazcamos, ¿verdad? Por ejemplo, Dios conocía a Josías y Josías no había nacido todavía. Lo conocía hasta por nombre, ¿cierto? ¿No es así? Sí, lo conocía por nombre porque Josías nació después todavía, años después de él. Y Dios le está diciendo a Jeroboam que va a nacer un hombre que se llama Josías, el cual dice, sacrificará sobre ti. Le está hablando al altar. Acuérdense que el profeta le está hablando al altar, ¿verdad? Sacrificará sobre ti, dice, a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿Sobre qué? Sobre el altar que estaba ahí, ¿verdad? Y el versículo 3 dice, ese mismo día, dice, dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él será derramada. Cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, dice que extendió la mano. Ustedes saben, lo señaló, ¿verdad? Extender la mano es como que yo le diga a Estadín, ¿verdad? Sí, extendió su mano. ¿Y qué más dice? Dijo, préndanlo. Pónganlo preso, dijo, ¿verdad? Atrápenlo, dijo. Arréstenlo, dijo. Sí, técnicamente debe ser un arresto, ¿verdad? Arréstenlo, dijo. ¿Pero qué le pasó al rey? El brazo se paralizó. La mano se le secó. Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios se le secó Y no pudo enderezarlo. y no pudo enderezarlo. El altar se rompió, dice, y se derramó la ceniza que había en él, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por mandato de Jehová. O sea, Dios no nos deja a nosotros sin hacernos un llamado, ¿verdad? Y es posible que ahora nosotros pensemos, ¿verdad? No, estas cositas que, si el hermano fulano dice que no es malo, ¿verdad? O la hermana fulana lo hace, hombre. ¿Verdad? O la esposa del pastor, dice, o los hijos del pastor. Los muchachos de nosotros dicen, ¿verdad? Miren el hijo, la hija o el hijo del pastor, dicen así, ¿verdad? O nosotros podemos decir, no, miren el director de tal departamento, o miren el primer anciano, miren esto, lo otro, ¿verdad? ¿Eh? Sin embargo, la enseñanza aquí es no poner nuestra mirada en los seres humanos, en los hombres. Razón tuvo Pablo cuando dijo que
en los últimos días habrían personas que no sufrirían la sana doctrina. Ustedes saben que a muchos de nosotros a veces preferimos que nos mientan para tenernos tranquilos, ¿verdad? Y no que nos digan las cosas como son, ¿verdad? Porque a veces cuando nos dicen la verdad como es, tendemos a molestarnos, ¿sí o no? La verdad duele. Sí, así somos nosotros. Nosotros a veces nunca estamos preparados para recibir la verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. No estamos preparados para recibir la verdad. Y por eso usted va a ver a personas que antes de llegarnos a nosotros para decirnos algo que nos tienen que decir, siempre se dan unas vueltitas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. A veces uno comete errores o tiene cosas que no son correctas y alguien se las ve a uno y, ay, ¿cómo hago para decirle que se va a molestar si le digo eso? ¿O no es así? Sí, se va a molestar. Se pasean a las partes. Entonces le van buscando la vueltita, ¿verdad? Y se lo dicen a uno en parábola. Así a veces se lo dicen en parábola, ¿verdad? Allá de uno si lo entiende, ¿verdad? Y si no lo entendió, pues bueno. Sin embargo, cuando Dios tiene que decirnos algo, Dios lo dice de frente. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Conoce nuestro corazón. Él sabe que lo que nos quiere decir nos va a edificar, nos va a cambiar de rumbo, nos va a apartar del mal y nos va a llevar a un camino correcto. Pero el enemigo es el que nos busca la vuelta y nos dice la mitad de verdad y la mitad de qué? De mentira. Y eso es así. Así que, por eso es que la Escritura dice en Apocalipsis 1:3, dichoso dice, o bienaventurado, el que lee y el que oye las palabras de este libro. O sea, este libro está hablando de la Biblia, ¿verdad? Está hablando de lo que Dios nos ha dado escrito en su palabra, ¿cierto? Y no dice dichoso aquel que le pone atención al pastor, ¿verdad? No. También creo que está en Apocalipsis creo que 21, creo que dice también El que lee. el libro. El que lee, sí, ajá, también él dice. Ahí también se repite la palabra. Y Jesús dijo, ¿verdad? Acerca de los líderes que como Jeroboam a veces arrastran a las personas por caminos equivocados o las hacen caer, ¿verdad? Jesús habló acerca de ser piedra de tropiezo, ¿verdad? En Mateo 18:6 Jesús habló acerca del peligro ese, de hacer caer a uno de los más pequeños. Y nosotros lo leemos ya para terminar. Mateo 18. Mateo 18, 6 y 7 dice: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dijo Jesús, mejor le fuera que se le colgara en el cuello, dice, una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo más profundo de qué Dios, del mar. Parece rudo eso, ¿verdad? Ustedes han visto, a mí me gusta, a veces nos ponemos mi esposa a ver documentales de otros lugares y ahí muestran cómo eran las piedras de molino. Era una gran piedra, hermano, que un burro le daba vuelta para poder limpiar el trigo. Era una gran piedra. Y Jesús dice, bueno, el que hace caer a uno de los que creen en mí, de estos mis hermanos más pequeños, mejor es que le pongan esa piedra que el burro con dificultad le da vuelta. Bueno, que le pongan esa piedra y que lo tiren allá, en lo más profundo del mar. ¿Quién se salvaría que le pongan una piedra así, verdad? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que eso de ser piedra de tropiezo o de hacer caer a alguien, Dios lo toma muy en serio, ¿verdad? Lo toma muy en serio y Él tiene algo grande en contra de esas personas. Y ahora hay que tener cuidado con los predicadores, porque ahora en YouTube y en todas las redes sociales aparece todo tipo de predicadores. Ahí hay predicadores de esos que predican que si usted se saca $10, el Señor le va a dar 20, ¿verdad? Hay por ahí algunos, ¿no? ¿Sí o no? Bastante. Y de buenos trajes, ¿verdad? Sí, bastante. Hay otros por ahí que dicen, no,
usted no le pare bolas el día que tiene que guardar. No, usted no se preocupe, usted puede comer lo que sea, porque con la oración y por la palabra de Dios, usted puede comer todo. Ya está santificado, dicen, ¿verdad? Y otros que dicen traer el cheque, tenga fe. Entre más grande el cheque, más grande la fe, ¿verdad? Como esas son las iglesias, no pare de sufrir. No pare de sufrir, ¿verdad? Lo de la prosperidad, o el mensaje de la prosperidad, ¿verdad? Entonces, Agua que- con Jeroboam podemos ver que ya esta tendencia ya existía antes. Hacer desviar al pueblo por conveniencia. Y hay muchos predicadores que hoy día no predican la palabra de Dios como tiene que ser, porque tienen miedo a que la gracia se le vaya y se queden sin el diezmo, ¿verdad? Y quedan sin el diezmo, se quedan sin cosas, sin dinero, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Dios toma en serio esto y nosotros necesitamos prestarle atención a lo que Dios nos dice. El versículo 7 dice, para terminar, del 18 de Mateo: hay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre que viene el tropiezo. Hay por el que viene el tropiezo. O sea, en el mundo vamos a tener dificultades, está diciendo Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Hay del mundo por los tropiezos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a un enemigo que se llama Satanás o el diablo, que él nos quiere desviar o quiere desviar nuestra atención de Dios y llevarnos por el camino que él quiere, ¿verdad? Ese camino que Jesús dijo que era ancho y espacioso, ¿verdad? Y todo el mundo entra en él. Sin embargo, dijo, el camino, dice, que lleva a la vida eterna es como, es angosto, dice, y estrecho. Y miren, dijo Jesús más, y pocos lo hayan, dicho. O sea, ni siquiera es angosto, ni siquiera es estrecho, ni siquiera es poco transitable, sino que hasta eso cuesta encontrarlo. Y por eso es que Jesús habló muchas parábolas hablando acerca de sí mismo y de cómo es el reino de los cielos, ¿verdad? Sin embargo, dice, hay del mundo por los tropiezos, pero él dice, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando le hablamos a las personas. Hay que decirles que Jesús las ama, ¿verdad? Sí, eso es así, Jesús nos ama. Jesús murió por cada uno de nosotros. Y es probable que también nosotros tengamos problemas con respecto a lo que queremos escuchar también, ¿verdad? Tal vez queremos escuchar que no, tú puedes vivir tu cristianismo ahí tranquilito, no pasa nada, así te va a llevar el Señor, ¿verdad? No, el Señor no son cosas de manera que Él acepta un cristianismo a medias, ¿no? Sino que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigue. El asunto de negarse a uno mismo es algo difícil, ¿verdad? Es lo más difícil que el hombre puede hacer, negarse al yo. Pero con la ayuda de Dios podemos, ¿verdad? Así que, hermanos, que el Señor nos ayude para tener cuidado y saber también distinguir cuando alguien nos quiere llevar por caminos equivocados, ¿verdad? Pedro, que fue un hombre miedoso al principio, ¿verdad? Aunque hablaba mucho, ¿verdad? Y alardeaba de que tenía valor, ¿verdad? Pero a la hora de que le dijeron, tú andabas con Jesús, no, yo no conozco al tipo este, y lo negó 3 veces, ¿verdad? Sí. Pero después Pedro entendió el valor de lo que significa seguir a Jesús. Tomó la cruz que Jesús dijo, la cual nos invita a nosotros a tomar, dijo, y se negó a sí mismo. Tanto así que Pedro decidió morir crucificado cabeza abajo. Y él dijo, es necesario obedecer a Dios antes y a los hombres. A veces parece ilógico, pero esa es la comprensión de lo que significa creer en Dios y servirlo a Él. ¿Algún comentario? Creo que hay una palabra que dice que es más fácil que entre un camello por la aguja, por los ojos de una aguja. ¿Ya? Que un rico en el reino de los cielos, ¿verdad? No, pero es que no solamente los ricos, sino también los pobres. Pues, habemos pobres de dinero, pero tenemos una riqueza de egoísmo grande, ¿verdad? Sí. Cuidado con eso, ¿verdad? Tener cuidado con eso. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, ¿les parece?
Porque mi esposa ahí preparó un refrigerio y no se puede quedar ahí enfriando más tiempo. Oramos, por favor. Ok. Vamos a entregar la oración. Querido Padre, que por las alturas de los cielos, santificado y glorificado tu nombre. Amén. Oh, gracias Dios por todo lo que se hicieron presente esta noche, por lo que hemos aprendido también, Señor. Gracias. Ayúdanos a que podamos llevar eso en mente, Señor, y que seamos buenos hijos tuyos, Señor. Que pongamos en práctica todo lo que aprendemos, Padre. Amén. Que podamos ser ejemplo para con los demás, Señor. Ayúdanos para que podamos ir mañana a tu santo templo también, a adorarte y agradecerte por todo lo bueno que has hecho y eres con nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.